la Biblioteca Luis Celaya, aquí en las fronteras mítico de Torrejón de Ardoz, para presentar 3 nuevos libros, autores. Nos falta uno que ha tenido un pequeño percance con el coche, no es nada grave, pero vamos a empezar y dice que llegará, esperemos que llegue sobre antes de las 8. Deciros que bueno, pues, estamos inmersos en el mes de las letras, que aquí en Torrejón hace 2 meses, abril, o sea, marzo de abril, y hace unos 2 días también desde mayo con autores potentes. Eso quiere decir que vosotros lo seréis, porque por supuesto lo sabéis. Y lo que queremos es, como sabéis, desde Cultura, dar visualización a los autores torrejoneros, que en este caso me estaba contando Sergio que el éxito ha sido bastante interesante en la Feria del Libro Usado de Ocasión en la Plaza Mayor, ¿vale? Pues nada, Pilar, te dejo con ellos y vamos a pasar una tarde bonita de escritura y de libros. Muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos. Ya lo ha dicho José Antonio, que estamos en la Biblioteca Luis Celaya con una nueva presentación de 3 autores locales, nos falta uno. Ellos 2 no son nuevos, ya son conocidos aquí en Torrejón, porque han presentado antes más libros. Y vamos a empezar con Constantino Mediano, que nos va a presentar Storkron 3, el tercer título de su trilogía. Constantino, te doy la palabra. ¿Cuánto tiempo disponemos, más o menos? Porque como falta el compañero, no sé cuánto tiempo tenemos. Pues arranca y tira para adelante. Pues, bueno, como mucho 15 minutos. Sí, más o menos. Más o Sí, menos. vale, para que no me enferme, porque ya hablo mucho y si no, pues... Si no te callamos. Y con 1500 páginas, pues aquí puedo hablar, por eso os preguntaba lo que me digáis. No te preocupes. Así que bueno, pues voy con ello. Daros las gracias a todos los presentes por acudir a estos eventos de cultura, de escritores y bueno, pues presento hoy el tercer libro de mi trilogía Storkron, que bueno, pues que comenzó, bueno, llevo más de 35 años escribiéndola, pero presenté el primer libro aquí en Torrejón, en la Casa de la Cultura, en el auditorio, pues en 2007, y bueno, luego el segundo en 2016. Ese día me vine un poco arriba, dije que en un año presentaba el tercero, pero bueno, pues he tardado casi 10 y bueno, pues soy muy tranquilo, muy lento, pero estamos aquí, que es lo importante, y pues vamos a comenzar. Y bueno, pues me he puesto unas notas porque si no me disperso mucho. Y bueno, pues en primer lugar deciros que este libro, como acabo de comentar, es el que finaliza la trilogía Storkron. Nació con Storkron 1, El Reino Oscuro, que inicia la saga con la publicación de su primera edición, como comentaba, en 2007, aunque, como decía, pues comencé a escribirlo mucho tiempo antes, ¿no? Hace más de 35 años. Y bueno, fue un ejercicio autodidacta, ¿no? Yo nunca he dado clases de escritura, simplemente tengo mucha imaginación, empecé a ver, he sido muy lector de joven, entonces pues me surgió esa vocación, de esa necesidad de escribir. Primero relatos cortos y luego pues ya un verano, cuando tenía 20 años, ahora tengo 58, pues dije, ¿por qué no puedo escribir una novela más larga y bueno, pues, o más amplia? Y empecé sin ningún argumento, sin ningún guión de capítulos, sin nada, simplemente escribiendo el primer capítulo y bueno, pues a partir de ahí fui creando, ¿no? Fue, como digo, un ejercicio autodidacta muy progresivo, en el que fue surgiendo un mundo oscuro, medieval, con un lenguaje propio, con un panteón de dioses estilo griego, influido por diferentes lecturas de mi juventud, ¿no? Los cómics del Jabato, del Capitán Trueno, Homero con su Ilíada, Conan, Dune, que ahora está muy de moda con las películas, pero antes los libros no eran tan famosos cuando yo me fijé en ellos y empecé a leerlos. Y luego también por el cine, ¿no? Siempre he sido un gran cinéfilo. Aquí en el cine Palafox de Torrejón pues he visto, bueno, cantidad de películas de fantasía, ¿no? Superman, Flash Gordon, me acuerdo, bueno, Star Wars, Alien, bueno, pues he visto de todo, ¿no? Y también me ha influido mucho en mi fantasía el cine, ¿no? Y luego, pues, como digo, se presentó en 2007 Storkron 1, El Reino Oscuro. Luego, posteriormente, en 2016, 9 años después, pues ya publiqué Storkron 2, El Viaje hacia la Luz, como continuación a la primera entrega, ¿no? Y es un modesto homenaje al maestro Homero y a su obra La Odisea. Realmente los 2 primeros libros
digamos, tienen bastante que ver con la Ilíada, la película de Troya de Brad Pitt, ¿no? La guerra de Troya es el primer libro de Homero, la Ilíada, lo había leído ese verano y también me influyó bastante a la hora de escribir, y su segunda obra, La Odisea, pues es un claro referente de Stockholm II, ¿no? Porque en este caso pues, yo retrato o cuento las pruebas que los dioses imponen al héroe de los nobles linajes del reino de Stockholm, y en este caso pues, se nombra para superar esas pruebas al protagonista de esta historia, que es Kroek-Bakkor. Y bueno, pues esa sería un poco, antes de entrar en Stockholm III, que es el objeto de hoy, pues los antecedentes, ¿no? de la trilogía. Y luego, pues finalmente en 2025, pues la editorial, en 2025 no, firmé con Goonies en 2021, tardaron bastante tiempo en sacar los dos primeros libros, Stockholm 1 y 2, y luego ya en 2025 sí que se ha publicado finalmente pues Stockholm 3, La batalla por el trono, que en principio pone fin a esta aventura, ¿no? De más de 35 años. En principio no tengo pensado escribir más, salvo pues, que alguien me convenza, ¿no? de ello, que de momento no ha sucedido. Y bueno, pues como digo, el libro que presentamos hoy, en él se decide pues, una épica batalla, una nueva dinastía, el regreso de la luz al reino, que está castigado por Stokragna, que es el padre de dioses y hombres, a vivir en la oscuridad. Y bueno, pues también el fin de un gran romance surgido poco a poco a lo largo de las páginas de los 3 libros de la saga, ¿no? En esta edición, que es muy amplio el formato, pues casi 1500 páginas. Y señalaría como puntos más importantes de Stockholm III pues la relación entre Kristnit y Kroek. Pienso que crear esta relación romántica a lo largo de las 3 entregas de la saga, viviéndola con mucha intensidad, porque yo siempre he creado el libro tanto a nivel de guerras, de batallas, de aventuras, pues digamos que había capítulos, por decirlo de una forma sencilla, de los buenos y de los malos, ¿no? Entonces yo creaba las situaciones, a veces no sabía salir de ellas porque eran muy complicadas, pero bueno, me ponían en lugar de unos, de otros, y lo he vivido pues, realmente muy intensamente, y he disfrutado mucho, ¿no? Escribiéndolo, porque me ponían en lugar de los personajes. De hecho, luego en Amazon hay alguna referencia de personas que lo han leído y me dicen que sí, que se meten en la carne de los personajes, y es porque yo también me metía en ellos, ¿no? cuando lo escribía. Entonces, pues, bueno, pues digamos que esta sería una de las características. También con la historia romántica, pues lo viví ya con bastante intensidad. Al final de la obra ya casi se me escapa alguna lágrima, pero bueno, más o menos pude controlar ahí la situación, y bueno, pues yo creo que todo eso me convierte definitivamente en un escritor romántico, ¿no? Que yo creo que siempre lo he sido. Y luego, pues la siguiente nota sería que, bueno, en homenaje en los pasajes de acción y lucha a los cómics del Jabato y el Capitán Trueno, de los que fui un gran lector en mi juventud, en este caso en Stockholm junto a Homero, que también he dicho antes que me influyó mucho. Y bueno, pues otra nota sería la continuación del empleo de expresiones en el idioma de Stockholm, ¿no? Cuando yo empecé a escribir la trilogía, cogí el alfabeto nuestro de... ¿Cuántos son? 27, 28, 29 letras, ahora no recuerdo. Bueno, pues fue quitando las que pude para intentar poder construir palabras, dejé las vocales, quité muchas consonantes y intenté crear un lenguaje propio, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ya se notó en los nombres del primer libro, y luego en el segundo y el tercero ya empecé a crear frases, a crear textos. Y bueno, pues yo creo que esa continuación de expresiones en el idioma de Stockholm, creado desde el inicio de la obra, pero que ha ido creciendo en los libros 2 o 3, pues creo que también define mucho Stockholm 3, ¿no? Y bueno, pues alguna nota más es el protagonismo en Stockholm 3 de un segundo reino enemigo cruel, de Nalin. Este reino lo inventó mi hijo Luis Miguel, que está aquí delante hoy de fotógrafo, y bueno, pues lo inventó él cuando era un niño,
Y luego pues ha ido creciendo dentro de la historia y nació pues eso, de su imaginación, ¿no? Y este reino aparece ya en el segundo libro, se consolida en el tercero como reino invasor poderoso, bárbaro, del que llegó a crear también su propio panteón de dioses, aparte del panteón de dioses de Storkron y su propia mitología, ¿no? Pero con un estilo más nórdico, porque el panteón de dioses de Storkron es un estilo claramente griego, ¿no? Y yo estudié latín y griego, por eso también me gusta mucho la mitología. Y por último, pues he incluido un poema de homenaje al poeta torrejonero Fernando Calvo, que nos conocimos desde que se instaló en el mercadillo del Soto de Henares. Se nos puso una mesa allí a los escritores de Torrejón al principio y yo compartí con él allí muchas horas. Y bueno, a pesar de que él era poeta y yo era escritor de fantasía, pues sí que hicimos muy buena amistad. Y como dije en su acto póstumo de homenaje, organizado por la Concejalía de Cultura de Torrejón, pues bueno, me gustaría, vamos, lo he incluido aquí en el libro y me gustaría leerlo para finalizar mi intervención. Entonces, si no os importa, ya voy finalizando, lo tengo aquí. Y bueno, pues dice así: a Fernando Calvo García, ilustre poeta inmortal. Los reconocidos poetas del reino de Storkron, a Canaán, primer poeta de la antigüedad, el poeta real Ocroxés, Aliste el poeta y Anesés, tercer poeta de la antigüedad, han sabido de los versos libres de este gran poeta del occidente y por ello le dedican los siguientes versos. Fernando Calvo, fuiste un poeta fresco y natural, digno de contar las más grandes historias, pero también las más modestas. Fernando Calvo, he oído que luchaste por difundir la cultura y defendiste a los más desfavorecidos. Fernando Calvo, conozco que mezclaste tu voz grave con el efecto de hacer retumbar las estancias con músicas impactantes y rumorosas que hechizaban a los asistentes. Fernando Calvo, dicen las crónicas lejanas que eras un poeta melancólico y sobre todo buena persona, y por ello ruego a los dioses del divino Elkar, con el gran padre Stocante al frente, que te acojan en sus divinas moradas para que junto a Caranuí, dulce diosa de las artes, le reciten los poderosos versos que hagan despertar sus conciencias. Los poetas de Storkron, el reino oscuro. Este es el poema que escribí para él. Muchas gracias a todos y a todos los presentes, a la Concejalía de Cultura también de Torrejón por invitarme a presentar esta entrega final de mi trilogía. Y bueno, pues ya cedo la palabra a Sergio. Bueno, pues a continuación tenemos a Sergio Pardo Delgado, que nos va a presentar En un rincón del olvido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias en primer lugar a la Concejalía por invitarme a estar aquí tras un par de años de ausencia sin presentar nada, un poco en dique seco. Gracias a Constantino por estar a mi lado, nos conocemos de hace años, gracias a la Feria de Torrejón precisamente, gracias a Pilar. Gracias a José Antonio, por supuesto, a Mario, bueno, a los presentes y ya está, que si no me quedo de agradecimientos. Bueno, la obra que presento está dividida en dos partes, es En un rincón del olvido, picardía literaria. Esta obra es la biografía de dos personajes ilustres que residieron en Torrejón, que eran Álvaro Retana y Manuel de Sandoval. Ambos personajes, aunque no eran torrejoneros, fueron enterrados aquí los dos y a pesar de que eran muy diferentes en vida, porque podemos decir que uno era la antítesis del otro, porque Manuel, bueno, para entrar un poco en detalle, Manuel de Sandoval pues era un hombre más recto, más conservador, era de una familia más noble, y mientras que Álvaro Retana era un poco un viva la vida, no en su sentido más amplio, pero sí que le gustaba gozar de la vida y disfrutar de todo y no tenía, la verdad es que no tenía límites y no tenía freno. Entonces, bueno, ambos están aquí porque ambos tienen un nexo común, aparte de haber sido enterrados en el cementerio de Torrejón, haber sido torrejoneros de adopción y de corazón. Ambos han formado parte de dos monólogos teatrales que representamos con la tertulia poética de Sván, que yo escribí. Ambos textos son los que vienen aquí incluidos. En el caso de Manuel de Sandoval, pues la necesidad surge de conocerlo, bueno, primero por el nombre de la calle, que era aquí en Torrejón, aquí cerquita en el centro, y segundo porque conocí que era poeta, gracias al libro de Torrejón de Ardoz, Una historia viva,
escrito por historiadores locales, entre ellos José María Merino, aquí presente, en el que lo nombran, hablan brevemente de él y ponen un extracto de uno de sus poemas. Entonces a mí me sorprendió que alguien que tiene una calle en Torrejón, que ha sido un poeta, no conozca apenas nada, pero es que la gente de Torrejón apenas conocían también de su historia. Entonces, bueno, pues decidí indagar en su vida, en su obra, y es fascinante descubrir la cantidad de premios que cosechó. Era un miembro de la Real Academia Española, era catedrático, había sido profesor en la universidad. Era un tipo, la verdad, más que respetable y merecía mucho la pena conocerle. Entonces, claro, me planteé la idea de hacer un homenaje no recuerdo, en el Día Mundial de la Poesía, en el Encuentro Poético, no recuerdo muy bien, porque vemos esos dos datos, aquí sí viene reflejado, pero yo he querido hacerlo así del tirón, lanzarme a la piscina sin apunte alguno, y de ahí que tenga estos fallos, que no recuerdo exactamente. Bueno, pues decidí crear una especie de, un homenaje a su figura, pero en lugar de hacer el homenaje al uso de narrar, de decir su vida, su obra, pum, 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 pues digo, pues qué mejor que hable él de sí mismo. ¿Y cómo? Pues haciendo un monólogo teatral en el que se encuentra en su domicilio, llega una visita inesperada y empieza a hablarle de sus logros como persona y como poeta, intercalados esos textos con sus textos literarios, con trozos de poemas, con algún que otro relato, y esto fue representado, además de junto a la tertulia, en el Museo de la Ciudad, lo propuso Mario. Tuve que alargar el texto, claro, porque era un texto de unos 10 minutos, lo tuve que alargar hasta unos 40-45 minutos, pues indagué más, descubrí más facetas de este personaje, este noble personaje que se llamó, en lugar de llamarse En un rincón del olvido, el título era El rincón de los olvidados. Este es el cartel que hizo la Concejalía de Cultura, porque es verdad que este señor, que Manuel de Sandoval, estaba injustamente en un rincón de los olvidados, habiendo hecho todo lo que había hecho en vida, que apenas nadie le reconociera, y aquí teniendo una calle que no supieran quién era, ¿no? Entonces, bueno, pues presentamos esa obra, contamos entre el público, gracias a la intercesión de Mario, creo, fue por ti con los sobrinos nietos de Manuel de Sandoval, que sorprendentemente me confesaron que ellos también desconocían gran parte de lo que se narró. Incluso su propia familia desconocía muchos de los éxitos cosechados por él. Entonces, pues creo que era de recibo que tuviera ese homenaje. En cuanto a picardía literaria, que nos habla del otro personaje, que es Álvaro Retana, fue por la insistencia de María Jesús Jiménez Baños, que es ex compañera de la tertulia, porque yo ya no estoy en la tertulia, pero que no implique que no pueda volver, porque la puerta siempre la tiene abierta, me lo han hecho saber, y un no nunca es definitivo. Igual estoy haciendo spoilers. Bueno, picardía literaria pues es justo el personaje un poco más antítesis que podía juntar a Manuel de Sandoval. Nació cerca de Batanga, era un personaje que es verdad que ha tenido cierta relevancia en los últimos años, porque se ha convertido en bandera del colectivo LGTBI, pero es verdad que también estuvo denostado en el olvido mucho tiempo. Entonces, a petición de María Jesús, pues también era mucho más sencillo, porque su obra está republicada, es más fácil de encontrar, y también fue más fácil de escribir este monólogo, que este monólogo ocurre en el patio de la casa frente a las baldosas que dedicó a su perro Chiqui, baldosas que recuperó Enrique Sánchez Ferrera del Foto de Torrejón, que también está aquí. Gracias a él podemos conocer su historia. Él enterró a su perrito en el patio de su casa y puso unas baldosas dedicándole a su perro el haber dado tantos años de felicidad a él, ¿no? Entonces, este es un soliloquio que él sale al patio el día de Año Nuevo y brinda con Chiqui, un poco ebrio, evidentemente, porque para hablar con tu perro muerto hay que estar muy sobre, y habla de todos sus logros a su perro que ya no está, pero donde lo tiene enterrado el perro, ¿no? Entonces, bueno, aparte de hablar de estos dos personajes, pues también tiene fotografías, hablo un poquito de la introducción que os he hecho, pues viene plasmada aquí, viene en un epílogo. Entonces, considero que la mejor manera a lo mejor de conocer pues, es leer un poquito de uno y un poquito de otro. Por ejemplo, en Manuel de Sandoval voy a leer
Bueno, de Manuel de Sandoval hay una breve antología, porque como tampoco hay nada editado de ninguna antología, porque es verdad que de Álvaro Retana, como he dicho, ha habido nuevas publicaciones de libros, etcétera, pero de Manuel de Sandoval no he encontrado nada excepto lo que publicó en su época. Entonces, buscando aquí y allá, encontré un artículo que escribió, perdonad, es que estoy un poco congestionado, que a lo mejor a los que les gusta la historia de Torrejón puede que les suene de qué trata. Fuego en la torre, apunte. Al mismo tiempo nos deslumbró el relámpago y nos asordó el trueno, que estalló seco y crujiente, con ese chasquido que solo se escucha cuando el rayo hace presa. En lo más alto de la torre apareció una luz, débil y oscilante, no mayor ni más intensa que la llama de un cirio, y que parecía poder apagarse con un soplo. Después, el humo apareció horizontalmente y con gran violencia, semejante al chorro de vapor que lanza por su flanco una locomotora. Las pizarras, que superponiéndose como escamas cubrían el chapitel, empezaron a desprenderse, una tras otra, lentamente, y por fin rompió el fuego, vigoroso y aterrador en una enorme y repentina llamarada. Las palomas que anidaban en la torre volaron asustadas, pero volvieron una y otra vez por no desamparar a sus crías, y se las veía aletear penosamente, con las plumas chamuscadas, que no servían para sostener su vuelo, hasta que por fin caían pesadamente, como arrastradas por el torbellino de tizones y chispas que giraban con vertiginosa rapidez al impulsor del viento. Anocheció, y sobre el cielo tormentoso y oscuro, el chapitel desmantelado fue recortando su rojizo esqueleto, y dibujando, como en una iluminación fantástica y siniestra, las líneas gallardas y precisas de su elegante arquitectura. La enorme pirámide que mantenía cubierto el firme vástago de hierro, sostén de la cruz y eje de la veleta, fue cediendo a medida que los maderos se carbonizaban y se consumían, y se desplomó con espantoso estruendo, haciéndonos oír el intermitente rebote de la enorme bola, que rota y abollada fue a caer en el antiguo cementerio. El pueblo, libre ya de su amenaza, penetró en la iglesia como un torrente, y sacó de ella imágenes, ornamentos, cuadros, confesionarios, todo lo que en ella había, temiendo que el fuego se propagase a las naves y las invadiera también, haciendo imposible penetrar en el templo. En medio de una indescriptible confusión, consciente con su deber y sin olvidar la serena dignidad de su ministerio, el señor cura se revistió sin apresurarse y sin omitir ninguna de las ceremonias debidas, sacó del sagrario al Santísimo, que es desde entonces, para gloria de sus dueños, augusto huésped de la capilla de nuestra casa. El momento fue de intensa emoción. Silenciosa y ordenadamente se formó la comitiva, más numerosa, más contrita y más triste que la que suele acompañar al Señor cuando va a ser ofrecido como viático a un moribundo. El toque de la campanilla resonó lúgubremente, anunciando su paso, entre el crujido y el chisporroteo de los maderos que saltaban y se consumían, hasta que al fin solo se oyó, dominando todos los ruidos, el hondo y desconsolado sollozo de la multitud aterrada. Torrejón de Ardoz, 3 de septiembre de 1923. Un rayo que cayó en la torre y agradeció. Entonces, esto es el libro en sí. No voy a leer nada de ello porque, a ver, el libro es para leer a los demás, evidentemente. Pero considero que era interesante mantener viva la llama y la esencia de estos dos personajes que no merecen ni mucho menos estar relegados al olvido, habiendo demostrado la pasión y el cariño que tenían por esta ciudad. Y nada más, muchas gracias a todos por venir. ¿Alguna pregunta tenéis para...? Bueno, pues si queréis abrimos un debate, pues si alguno de vosotros queréis hacerle alguna pregunta, que os expliquen algo más, estáis a tiempo. Yo le quiero preguntar a Constantino, porque los 3 tomos los has escrito en un periodo de tiempo bastante largo. Sí. Entonces, diciendo cómo has sido autodidacta, que no has asistido a aprender, a escribir y todo eso, que si te ha costado mucho trabajo, digamos, enlazarlos unos con otros, los 3, en un periodo tan largo de tiempo. No, enlazarlos no, porque digamos que la historia ya, sobre todo, está perfilada desde el primer libro, ya estaba perfilada, ¿no? El reino oscuro, castigado por los dioses, luego la historia romántica entre el guerrero Croen-Bakor y la dama Crismisaret de la corte. Entonces ahí había ya, digamos, un hilo que guiaba la trama, ¿no?
Lo que sí que me costó es, claro, como tardé tanto en escribir el primero, pues cuando pensaba que escribía el segundo, que el primero es más tipo Ilíada, con la guerra, las batallas y tal, y el segundo la mayor parte del mismo son las pruebas de los dioses, que los dioses imponen al héroe. Pues claro, era muy diferente, ¿no? Más historias, aventuras más libres dentro del reino, pero con guerra y con batallas. Fue muy diferente escribir el segundo, porque en el segundo hay como el panteón de dioses de Storkron tiene como alrededor de 16 o 18 dioses, no me acuerdo ahora mismo porque ya estoy escribiendo otro libro, y tiene 16 o 18 dioses y cada uno pues impone una prueba al héroe, ¿no? Entonces tenía que pensar la prueba que fuera muy difícil, que fuera interesante, que fuera atractiva. Le metía al pobre Croek en unos problemas tremendos y luego me costaba mucho sacarle de una forma realista porque no quería ser como Tolkien, ¿no? Porque yo no he leído los libros de Tolkien, sí que he visto las películas, y lo que no me gusta a mí ya me resulta demasiada fantasía es que cuando hay una batalla muy importante que te atrae, pues que luego pues aparezcan árboles o águilas y resuelvan la batalla. Eso a mí pues me parece ya demasiado fantástico, ¿no? Yo soy más de Homero, que describía las batallas con mucho realismo. Debía ser médico también porque te decía por dónde entraba el metal, por dónde salía, por el esternón, bueno, te lo describía con mucho realismo. Yo no llego a tanto porque no tengo esos conocimientos, pero sí que me gustaba que fuera la historia más real, ¿no? A nivel de batallas y de luchas. Entonces no me costó entrelazarlas, pero sí que cada uno de los libros ha sido bastante diferente, ¿no? El tercero ya es una mezcla de los dos anteriores y el segundo pues fue, digamos, esas 18 pruebas de los dioses, y luego hay un torneo final que yo creo que también tipo Ivanhoe y este tipo de películas del rey Arturo medievales y tal, pues también al final finaliza el segundo libro con ese torneo que yo también creo que quedó muy bien. Y no es que me costara entrelazarlas, pero sí que me costó mucho porque eran formatos un poco diferentes. Que podemos decir que como las series que hay en televisión, un libro, el primero anunciaba que podía salir un segundo, sí, y sí. Un segundo que anunciaba que podía salir un tercero. Sí, vamos, cuando yo termino el primero tengo claro que va a continuar, porque el primero termina con el final de la gran batalla que hay en esa primera entrega, y entonces digamos que quedan muchas cosas abiertas, ¿no? Entonces sí que es cierto que finaliza esa guerra, finaliza una batalla, y ahí tenía que terminar ese libro porque ya además era muy amplio y estaba claro que ahí finalizaba, pero sí que tenía claro que la historia continuaba. Pues yo te recomiendo que lo ofertes a Netflix, porque están haciendo películas en todos los países del mundo. Supone que es Netflix el que las financia. Sí. Y hablando de las batallas que tú dices que llegan a los árboles y todo eso, en el libro de Tolkien es una maravilla. No lo he leído nunca. No he visto nunca. las películas, pero en el libro de Tolkien es una maravilla. Y R.R. Martin, que vende los derechos de Juego de Tronos a los productores de la televisión, se carga su Juego de Tronos por venderlo al final. Y una batalla la ganan de tirón a los caballeros blancos, que son los... Bueno, en fin, eso no tiene nombre entre los seguidores de R.R. Martin, entre los que me cuento, claro. ¿Te acuerdas antes que te he dicho un escritor que hay muy bueno de fantasía? Sí. Brandon Sanderson. Sí, bueno, he visto libros, pero no he leído, no he leído ninguno. Sí, tiene una producción el tío... Sí, sí, los he visto en las librerías. No he leído mucho de eso porque tampoco quería copiar, porque como he estado 35 años escribiendo de lo mismo, no quería... Porque luego, aunque no quieras, yo creo que todo se te mete en el cerebro. Las películas, los libros que lees se te meten en el cerebro, y cuando tú estás buscando una solución a los problemas que te has creado tú mismo para salir de los líos, ¿no?, que pones a los personajes, pues a veces tiras de todo lo que te viene en la cabeza, y son muchas las películas que has visto, los libros, etcétera, y entonces nunca he leído ese tipo de libros para intentar no copiar. Y una pregunta para Sergio. Como vimos, imagino que verías también el programa que hicieron en la 2 sobre Álvaro Retana. Sí. Hemos estado comentando ahí fuera de guión, pues que no estamos muy contentos con cómo fue el documental.
y yo pienso exactamente igual. El documental de Álvaro Retana estuvo más bien centrado para agradar a un público de LGTBI que para hablar de la figura literaria de Álvaro Retana. Es que apenas se quedaron en la superficie, no ahondaron nada en su vida, no ahondaron nada en nada. Sí. Entonces lo vi muy soso, muy vacío para lo que me esperaba. A lo mejor me esperaba más como torrejonero, como conociendo las cosas que conocemos, digo, bueno, pues si luego anuncian con una semana de antelación, que es igual, y luego, la verdad, tampoco se centraron en él porque hablaron de mucha más gente, no solo era él. Y apenas rasgaron la superficie, se quedaron con lo frívolo, pero no ahondaron en lo que es realmente Álvaro Retana, en su fastuosa composición y en todos los logros que ha hecho. Simplemente se quedaron en la frivolidad del personaje. Entonces, fíjate que Álvaro Retana es un poco como Toulouse-Lautrec, vive con las vedettes de los duplés, entonces vive con ellas, comparte con ellas un montón de cosas. Y entonces fíjate digamos el material que hay ahí, ¿no? Porque la Coquito pues era amiga de Álvaro Retana y la que cantaba y ven. Entonces yo pienso que ese crédito que hay que pagar al LGTBismo, yo creo que ya lo podíamos apartar un poquito, porque hace poco he visto yo El Cautivo y me ponen a Cervantes también de LGTBI y me parece ya palabras mayores. Tocar una figura como Miguel de Cervantes, por mucho amenábar que tú seas, me parece demasiado. Hombre, tampoco tienes por qué apartar el colectivo, pero un personaje no se tiene que reducir a soy esto, soy eso. O sea, es la obra y la vida. Que la obra no quita la vida y si lo ha sido, pues oye, bien, porque no hay ningún problema, pero creo que un personaje no es solo que tenga una orientación sexual. Claro, a eso me refiero. Porque yo he estudiado y yo en mi vida había oído que Cervantes tenía inclinaciones homosexuales. Jamás de los jamás. Y ahora de repente sale Alejandro Amenábar diciendo que era homosexual y que se estuvo acostando con un rey moro en Argel. Pues vamos. Eso entiendo que ha sido una licencia Es demasiado licencia. Que ha querido. Eso es una impertinencia a ese personaje. Porque si me coges a otro personaje de la literatura española, digamos, menos conocido, menos tal, pero Miguel de Cervantes, que es nuestra bandera. Bueno, de Miguel de Cervantes te sorprendería la cantidad de contradicciones que hay también. La Casa de Alcalá, que dicen que no nació ahí, que es mentira, y muchas más cosas. Bueno, y que no se sabe si... Y que el retrato suyo no es su retrato, que es un retrato de uno que lo pintó diciendo que era así, y ahí se ha quedado, pero no sé si realmente él era así o era cosa que, por poderse decir, millones de cosas. Muy bien, pues yo os agradezco a los dos mucho pues, que trabajéis la literatura por Torrejón. Y a Sergio en particular por esos dos personajes que se merecían, pues eso, que en Torrejón se les diera relevancia. Porque, ¿no? Tenemos que estar orgullosos de nuestras cosas. A ver, es que el problema es eso, que vas por una calle y Manuel Sandoval, vale, muy bien. Como si te dicen Perico el de los palotes, quiero decir, o sea, y claro, es lo que a mí no me decía, bueno, y luego cuando, por el libro de Torrejón, como he dicho antes, digo, anda, sí era poeta. Y solo sabía eso, digo, pues va a haber que investigar. Y por eso. A tu libro y al recuerdo de los dos escritores olvidados, se suma el libro de José María Bellino de personajes de Torrejón, que les dedica dos amplios capítulos también muy documentados, muy con fotografías y eso también quedará para la historia. No, y es que... Interesante. Por ampliar un poquito lo que decía Enrique sobre Retana, la familia está muy descontenta con ese documental, no solamente porque le dieran ese enfoque de homosexualidad que es clarividente en el documental, sino porque les habían consultado a ellos y las cosas que ellos les dijeron no las recogieron en el documental. O sea, precisamente por eso estaban muy descontentos con ese documental, porque no les habían hecho caso sobre lo que les habían dicho que su abuelo era, que sobre todo era un transgresor. La palabra lo dice explícitamente, por lo tanto, en ese sentido es en el que basaban su disconformidad con la retransmisión de ese documental. Luego, una anécdota también, con respecto a lo de las calles.
que tú dices que aparecen los nombres de las calles y la gente no sabe a quién se refiere y demás. Bueno, aquí además hay otro personaje en Torrejón de Ardoz, que es Salmerón, el hermano del que fue presidente de la Primera República. Este fue el presidente del Congreso de los Diputados, diríamos, hoy, en la época en la que la Primera República estuvo vigente. Pues este señor nació aquí en Torrejón y nació en la calle de la Cáncana. Pero tú le dices a la gente la calle de la Cáncana y no tienen ni idea de lo que significa la Cáncana. Y si se fijaran un poquito en donde el rótulo de la calle de la Cáncana, que lo ha hecho muy bien, tiene dibujada en la parte izquierda superior una pizarra con un niño subido sobre una especie de banquito y con una cara de tristeza enorme. ¿Qué es lo que significa eso? Pues es el significado realmente de la cáncana. La cáncana era un instrumento que utilizaba el maestro para poner en evidencia a aquellos alumnos que se portaban mal. Como castigo. Como castigo. Y entonces los subían en la cáncana y los tenían allí pues un rato, un tiempo, el que fuera, y por lo tanto se puede ver perfectamente. Es un detalle muy curioso, algunos yo se lo he explicado de esta manera y les he dicho, ve y búscalo, verás cómo te vas a convencer de lo que está allí. Y cuando lo han visto me han dicho, oye, ahora veo la calle de otra manera. Claro, pero incluso, si no me equivoco, corregidme, la calle Caldero es por una familia que vivía que se apellidaba así. Calderas. Calderas, perdón, calle Calderas, he dicho Calderas. Estaba pensando en Obelix y Asterix. La calle... La calle Calderas era una familia que se apellidaba y no eran unas calderas al uso como han hecho el monumento a las calderas, que no tiene que ver realmente con el motivo principal. Javier Rego, que es amigo nuestro, sí, de todos. Se ha referido con esa escultura, se ha referido a los dos calderos que tiene el escudo de Torrejón. Correcto. No son calderas, sino son calderos. No, se refiere a los calderos del escudo. A los calderos del escudo. Pues ahí estaba yo equivocado. Porque vienen en por seis cuarteles. Era por los... Y que no hemos sabido todavía descifrar exactamente qué significado tienen esos dos calderos. Lo que hemos interpretado es que pueden ser dos significaciones diferentes. Una es los calderos que utilizaban para la jabonería, sacar el jabón de las diferentes artesas donde se fabricaba. Y otra interpretación es que al ser Torrejón un lugar del paso del camino de Madrid a Zaragoza o hasta Portbou, era una especie de símbolo de ofrecimiento de agua a través de los calderos a los viandantes que venían por aquí. Es decir, esas dos interpretaciones, pero no es que no lo tenemos contrastado, porque no hay una documentación. Pues perdona, José María, mi hermano mantenía otra, mi hermano que para descansar, Paco, que a lo mejor habéis conocido, el director del Valle Inclán, decía que en los pueblos de España, cuando había guerras y todo esto, pues los pueblos tenían la obligación de acoger a los ejércitos que pasaran por allí. Y entonces, los dos calderos significaban que podían atender a dos mesnadas, que no viniera ninguno más, que no había para más. Pues eso dos mesnadas de soldados. Una interpretación más, efectivamente. Pues estaba yo errado en el tema de los calderos y las calderas, así que me les digo. Por cierto, le han tirado dos casitas allí que estaban para destruirse y ya las han tirado. Sí, me encanta. Entre nosotros, que no salga de aquí, que ya era ahora. La que había justo que estaba el murete detrás de... Pues, sí, ya los han tirado. La casa de mi amigo Joaquín y de mi amigo el señor Paco. El señor Paco ya falleció, que en paz descanse. ¿Alguna pregunta más que les queráis hacer? Yo simplemente disculparme por haber ocupado tanto hablar. Es un diálogo interesante. Este debate de diálogo es bastante interesante, sí. Claro. Sí. Además, nos ha enseñado cosas. Eso es. Me parece interesante. ¿Alguien más quiere hacerles alguna pregunta? Yo darles la enhorabuena. La verdad, sí, por supuesto. ¿Alguien más, además de Enrique, que quiera preguntar? Enrique, vaya, ven para hablar. Ya pensaba, Es broma. Sabe que es broma.
Bueno, pues entonces ya damos por finalizado el acto. Pues muchas gracias. Si Y queréis- es una pena que no haya podido venir el chico del accidente del coche. Para la Son siguiente, ya las 8 y no ha llegado, pues Claro, que me- no, le daremos otro espacio. Le daremos Hemos otro echado de espacio. menos. Por supuesto tendrá su espacio. Sí. Que Vale, pues, damos por ok. finalizado el acto, que tengáis mucha suerte para la venta de libros y que, Y a seguir escribiendo. como han dicho ellos, es un honor que haya cosas de Torrejón aquí escritas por vosotros. Pues, muchas gracias por todo. Muchas gracias.